Pues, Ahora sí creo. ahora sí. Ya, ahora sí, ya. Ahora sí, muy bien, gracias chicos. Ahora sí. Entonces, como les decía, vamos a ver nosotros en un nuevo módulo, que es el módulo de Constitución de Sociedades. Vamos a ver también parte de lo que es la legislación comercial y legislación laboral. Ya vamos a tocar también esos temas. Entonces, este nuevo módulo inició el día martes, ya son son 6 sesiones de este nuevo módulo, donde nosotros vamos a ver sobre la constitución de sociedades, ¿no? Entonces, en este módulo nosotros vamos a aprender a identificar, ¿no? A cómo podemos identificar los tipos de sociedades y también a conocer tanto los derechos y los beneficios comunes, pues, para los empleados, sobre todo para el sector privado, ¿no? Entonces también vamos a ver que nosotros vamos a conocer los pasos para poder crear una empresa, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos abrir una empresa, pues ahora, ¿no? Ya no solamente basta pues que tengamos la idea del negocio, del tipo de negocio en la cual vamos a trabajar y esperar pues que los clientes vengan, ¿no? Eso era antes. Hoy por hoy, en la situación en la que nos encontramos y con la actualización incluso, ¿no? Incluso con la coyuntura que estamos viviendo nosotros, se necesita y nos exige pues nuestra sociedad que para poder crear una empresa sigamos los pasos, tengamos los requisitos. Y para esto es importante que nosotros tengamos en claro cuál es la Ley General de Sociedades, ¿no? Entonces, cómo es el proceso de la creación y constitución de una empresa. También tenemos que tener en cuenta, ¿no? Qué tipo de negocio vamos a aperturar, también vamos a... Uy, a ver, un segundito, algo pasó. Vamos a tener en cuenta también qué tipo de negocio vamos a aperturar, con cuánto de capital vamos a trabajar, si vamos a necesitar de financiamiento, si vamos a necesitar de personal. Todo eso es lo que vamos a trabajar ahora, pues, ¿no? Vamos a aprender en este nuevo módulo. Entonces, también al evaluar nosotros para crear una empresa, tenemos que tener en cuenta no solamente los trámites que vamos a realizar para la constitución de esta empresa, sino también, ¿no? Evaluar, ¿no? Quiénes van a ser nuestros posibles clientes, nuestra competencia, también las obligaciones tributarias que acarrea el hecho de la creación de una empresa, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tenemos que evaluar y aprender en este nuevo módulo. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, con respecto a eso, por parte de la constitución de una empresa, de una sociedad, y también con respecto a la legislación laboral, ¿no? Eso es lo que vamos a ver también, cómo las normas y las leyes, ¿no? Regularizan a nuestra sociedad, a nuestro estado, ¿no? Sobre todo para la actividad laboral, e incluso vamos a encontrar diferentes legislaciones, ¿no? Esto tanto como para los derechos y obligaciones tanto del trabajador como de la empresa también. Entonces, vamos a ver, en este módulo vamos a aprender todo eso, ¿ya? Entonces, muy bien, vamos a iniciar nuestra primera sesión. Yo ya les había subido esta información, ¿ya? Sobre lo que es empresa. Y de ahí vamos a partir. Cuando nosotros vamos a crear nuestra empresa, lo primero es tener la idea, ¿no? ¿Qué tipo de negocio, qué tipo de empresa vamos a aperturar? Porque a partir de la idea es pues donde vamos a empezar a trabajar. Entonces, teniendo clara nuestra idea sobre lo que es empresa, nosotros vamos a trabajar. ¿Y qué viene a ser la empresa ya desde hace siglos atrás, ¿no? La empresa ya ha sido parte de la sociedad, ¿no? La empresa es una organización, tanto de personas como de recursos. ¿Qué es lo que buscan? Pues es un beneficio económico, ¿no? Entonces, en nuestra sociedad es muy común pues la creación continua de empresas. Incluso, ¿no? Si hablamos nosotros, hacemos la comparación de hace 1 o 2 años incluso atrás,
Muchas empresas, pues, incluso con esta pandemia que se está viviendo, han habido muchas empresas que han tenido que cerrar, incluso empresas que han tenido que cambiar de giro. ¿No? Entonces es muy común en nuestra sociedad ver pues la creación de empresas, ¿no? La creación continua de empresas. Entonces, una empresa que es, dijimos que una empresa la podemos definir pues como una unidad económica, ¿no? Agrupada, dedicada a desarrollar pues una actividad económica, ya sea también a prestar un servicio o a producir algo, ¿no? Ese es el objetivo de una empresa. Entonces también podemos decir que las empresas, pues, ¿no? También podemos tocarlas en términos jurídicos, ¿no? Que la empresa, pues, es una organización jurídica económica, donde una o varias personas también aportan su esfuerzo, ¿no? Ya puede ser una empresa que produce o que produce bienes o que brinda servicios también. Y el objetivo en sí, pues, de una empresa es obtener un lucro, ¿no? Para eso creamos empresa nosotros, para obtener un fin, obtener un lucro. ¿Y cómo se originan las empresas? Definitivamente ya dijimos que para crear una empresa hay que tener una idea. Aparte de esa idea, pues también todo gira en torno a esta idea, ¿no? Entonces, como consecuencia, pues va a surgir una oportunidad de negocio, ¿no? El hecho de crear empresa es una oportunidad de negocio. Entonces, el surgimiento de esta idea, pues para poder crear una empresa, va a variar también en función a las circunstancias de cada persona. O sea, yo tengo una idea de negocio, quiero emprender y a partir de esta idea voy a crear mi empresa. A partir de esta idea voy a ver qué necesidades va a tener mi empresa, qué es lo que va a ofrecer, con cuánto de capital voy a trabajar con personal, voy a ofrecer un servicio, voy a ofrecer un bien, qué es lo que voy a ofrecer, pero como empresa. ¿Ve? Entonces, a partir de ahí viene, ¿no? El intercambio. ¿Qué es lo que voy a obtener como empresa? Obviamente voy a obtener ingresos, ¿no? Voy a buscar satisfacer las necesidades de mi cliente, de mi futuro cliente, por ejemplo. Y bien, ¿no? Vamos a ver nosotros que como empresa vamos a ingresar a nuevos mercados. Quizá vamos a apuntar a mercados que no estén muy abastecidos o mercados donde de repente tienen un alto porcentaje de crecimiento, por ejemplo. En esta pandemia hemos visto, ¿no? Que muchas empresas han cambiado su giro. Si bien es cierto, antes de pandemia, por ejemplo, ¿no? Empresas de textiles, por ejemplo, muchas de estas han cerrado. ¿Por qué? Porque la ropa, el calzado, por ejemplo, no es básico, ¿no? Algo como de repente tener una fábrica de, por ejemplo, las fábricas, ¿no? Don Victorio, Alicor, por ejemplo, que producen productos de primera necesidad, ¿ve? Entonces, por ahí viene, ¿no? Viene lo que es el surgimiento, pues el intercambio y va a venir lo que es la realización de un esfuerzo cooperativo. ¿Para qué? Para poder llegar a un fin común. Entonces, también podemos decir que las empresas surgen a partir de la experiencia de un futuro empresario. Tú como colaborador de repente sueñas, ¿no? Con tener tu propia empresa y quizá estás dentro de una organización 2, 3, 5, 10 años y decides de un momento a otro, porque ya sabes el tipo de negocio, decides aperturar tu propia empresa con lo que tú ya sabes, con lo que tú conoces. Entonces ya eres un futuro empresario, ¿ve? Que de repente en algún momento has sido trabajador o has sido directivo y que lo que buscas o lo que pretendes es independizarte, ¿ve? Es más, lanzas quizá un producto innovador, algo nuevo. ¿Ve? Entonces ya está surgiendo de ahí la empresa. A partir de una idea surge la empresa. Entonces eso hay que tener en cuenta de cuándo surge una empresa. ¿Y quiénes son los que hacen empresa? Quienes hacen empresa en nuestro país, definitivamente pues se hace empresa bajo la presentación de dos tipos de personas. Vamos a tocar lo que son las personas naturales y personas jurídicas. Quizá ustedes ya han escuchado estos términos. Entonces, estos dos tipos de personas son aquellos que hacen empresa, por lo menos tocando en cuestión de ley de sociedades, por ejemplo. Ay,
vamos a hablar con este tipo de personas, vamos a trabajar. Personas naturales, personas jurídicas. ¿Y qué vienen a hacer personas naturales, personas jurídicas? ¿Qué vienen a hacer? Por ejemplo, las personas naturales, a ver, me voy a pasar aquí, la persona natural es aquella que ejerce tanto sus derechos y cumple sus obligaciones, pero lo hace de forma personal. A este grupo de persona natural pertenecemos todos, todas, todos nosotros pertenecemos, ¿no? Y que actuamos individualmente, o sea, ejercemos derechos, cumplimos obligaciones, pero de manera personal. No estamos dentro de una organización, o perdón, no estamos dentro de una sociedad para formar parte. Entonces, cuando decimos persona natural, es aquella persona que ejerce derechos y cumple obligaciones. Eso es una persona natural, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo como persona natural tengo una empresa, entonces, y quiebra esta empresa? Entonces, yo tengo la obligación de pagar, si es que habría algunas deudas, tengo la obligación de pagar estas deudas. En caso de que no pago, digamos, ¿no? Todos mis bienes personales pueden ser embargados, ¿no? Para poder cubrir esas deudas. Si tengo un carro, si tengo una casa, tengo un terreno, entonces, y tengo una empresa como persona natural, todos mis bienes podrían pasar, pues, ¿no? A ser embargados para poder cubrir esas deudas. ¿Y cuáles son algunas ventajas de aperturar una empresa como persona natural? Uno, que la constitución de esta empresa es de forma rápida y sencilla, que no requiere mucha inversión, no hay necesidad de hacer una minuta, de ir, de ingresar, por ejemplo, realizar de repente de hacer el inventario de algunos muebles, etcétera, ¿no? Entonces también muchas veces como persona natural, en este caso la SUNAT no nos exige llevar tantos documentos contables. Toda el control o la administración de la empresa lo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Recae en una sola persona. Podemos ampliar el patrimonio, podemos reducir en el momento que lo solicitemos, podemos dar de baja esta empresa, podemos cerrar el negocio sin ningún inconveniente, ¿no? Podemos cerrar fácil también. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de tener una empresa como persona natural? Uno, que, como bien dijimos al inicio, ¿no? El dueño, ¿no? O el representante, pues, asume toda la responsabilidad si en el caso de que hubieran deudas, ¿no? Otro también, que existe un capital limitado de repente. Otro, ¿qué pasa si como titular de repente por ahí una enfermedad o fallecimiento? Entonces, por ahí esta empresa se podría cerrar porque el dueño, el titular, pues ha fallecido o está enfermo. Entonces, también tiene sus desventajas. Otro también, de acceder a préstamos, ¿no? Acceder a préstamos, pero como empresa, ¿ve? Entonces, esa es otra de las desventajas de aperturar una empresa como persona natural. También dijimos que las personas jurídicas también forman parte de una empresa. ¿Y qué viene a ser una persona jurídica? Una persona jurídica, pues son los entes que nosotras, las personas, formamos, ¿no? Formamos. Estas son incorpóreas, son artificiales, o sea que no ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Aquí de repente podemos tener bienes tangibles como propiedades, vehículos, maquinarias, etcétera, ¿no? Una persona jurídica, pues es una empresa en realidad, ¿no? Es una empresa, ¿no? Donde ya no va a existir un solo dueño, sino varios, ¿no? En que se van a convertir en socios o también en accionistas. Incluso, ¿no? Que como persona jurídica, si igual, ¿no? Si se obtienen lo que son deudas, por ejemplo, en este caso, como persona jurídica se va a ir, pues, para poder solventar estas deudas o estos gastos, pues se va a ir al patrimonio de esta empresa, ¿no? De la persona jurídica, ya no como persona natural. También tiene sus ventajas y desventajas, tanto la persona jurídica como la persona natural. Como persona jurídica, por ejemplo, algunas ventajas que vamos a encontrar es que tiene una responsabilidad limitada. Aquí, a diferencia de la persona natural, pues ya no existe un solo dueño, sino existen varios,
¿no? Y que cualquiera de estos también puede ser el representante legal de la empresa. También como ventajas es que va a existir mayor disponibilidad de capital, se pueden aportar más bienes, tanto dinerarios o no dinerarios, puede haber más socios, más capital, ¿ve? También que como persona jurídica podemos acceder a créditos. Último, por ejemplo, lanzaron, ¿no? Un programa, ¿no? Específicamente para empresas, ¿ve? Entonces, también trae sus ventajas como persona jurídica. También podemos, como persona jurídica, presentarnos a concursos públicos, ¿no? Para poder trabajar con el Estado incluso. ¿Y cuáles serán algunas desventajas como persona jurídica? Algunas desventajas es que la constitución, por ejemplo, de este tipo de empresas, se necesitan de mayores trámites, de mayores requisitos, entre ellos elaborar minutas, realizar inventarios, ver cada socio cuánto de capital va a poner, quién va a ser el socio mayoritario, quién o todos los socios van a estar repartidos en partes iguales. ¿Ve? Entonces ya existen otras desventajas. También otra desventaja de repente cuando un socio quiera retirarse, ¿quién va a ser un nuevo socio? Los mismos socios van a comprar esa acción o personas de afuera. También sobre el control y la administración de la empresa puede recaer en una sola persona, puede recaer en varias personas. Incluso una de las desventajas principales es al momento de realizar el cierre, cuando queremos dar de baja a esta empresa jurídica. Vamos a liquidar, vamos a vender, vamos a disolver. Entonces existen diferentes dificultades para poder cerrar incluso una empresa como persona jurídica, ¿ve? Entonces ahí la diferencia, ¿no? Entre una empresa como persona natural o como persona jurídica, ¿ve? Y aquí, ¿no? Encontramos algunas diferencias, sobre todo las principales, ¿no? El alcance de la responsabilidad. ¿Quién tiene más responsabilidad? En una persona natural, pues la responsabilidad es ilimitada, ¿no? Como persona jurídica existe responsabilidad limitada. Todos, dependiendo cuántos socios son, cuántos dueños, cuánto de capital tiene cada uno de ellos. En cuestión del número de dueños, por ejemplo, solamente como persona natural, un dueño, como persona jurídica, uno o más dueños. Dificultad de la constitución. Como persona natural es fácil de generar tu propia empresa. Como persona jurídica, más trámites. En cuestión de documentos contables, como persona natural no es necesario que se lleven libros contables, a lo mucho puedes, si creas una empresa como persona natural, pagas, ¿no? Mensualmente, no hay necesidad incluso de contratar otra tercera persona para que lleve tu contabilidad. Como persona jurídica sí, se tienen que llevar libros, presentar documentos contables, tributar, etc. Acceso a financiamiento. Como persona natural a veces es un poco difícil acceder al financiamiento. ¿A esto a qué me refiero? Si bien es cierto, como persona natural uno puede sacar un crédito del banco, de una caja, sí, pero cuando dice difícil de acceder a un financiamiento, de repente quieres comprar una maquinaria que te cueste en dólares y tu capacidad no cubre, ¿no? Entonces hay más dificultades, por ejemplo. ¿Quién te avala? Buscar un garante, un aval, un fiador, qué sé yo. En cambio, como persona jurídica es más fácil acceder a este tipo de créditos, incluso, ¿no? Si hablamos en cuestión de tasas, intereses, también existen diferencias, ¿no? Y como tipos de empresas también, como persona natural se puede acceder pues a una empresa unipersonal, ¿no? Como persona jurídica podemos crear una EIRL, una SRL, una SAC, una SA, etcétera. Vamos a ver ahora en la siguiente sesión del día sábado, ustedes van a exponer, ¿no? Sobre los tipos de sociedades. Entonces, ¿ve? ¿Existen ventajas y desventajas, diferencias entre crear una empresa personal o una empresa jurídica? Sí, ya estamos viendo cuáles son esas diferencias. Y bien, cuando nosotros creamos pues una empresa ya tenemos clara la idea, ¿no? La idea de negocio, bien, pero también tenemos que tener en cuenta cuál va a ser la estructura de esa empresa. Tenemos que tener en cuenta tres puntos importantes al momento de crear nuestra empresa: el elemento humano, los bienes materiales y los sistemas. Si hablamos de estructura, ¿no? De la estructura de una organización,
va a variar en diferentes aspectos, ¿no? Ya estamos viendo número de trabajadores, ya sea que vas a ofrecer un servicio o vas a ofrecer un producto, quiénes van a ser los directivos de la empresa, qué tipos de procesos vas a obtener dentro de tu empresa, la estructura organizacional, por ejemplo, ¿no? La estructura organizacional, de repente planificación, reportes, quiénes van a ser los encargados, los responsables, qué sé yo. Entonces, cuando uno va a aperturar una empresa, tiene que tener en cuenta todos estos aspectos. No parece sencillo crear una empresa, pero no es tan sencillo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos aspectos. El elemento humano es muy importante. Con cuántos personales vas a trabajar, estos personales, qué tipo de beneficios van a tener estos personales. O no vas a contar con personal, de repente tú solo vas a dedicarte, qué sé yo. Los bienes materiales. Los bienes materiales van a estar constituidos por los inmuebles, la maquinaria, el equipo, el dinero en efectivo, los materiales, etcétera. ¿Ve? Entonces aquí, si vas a ofrecer un servicio, por ejemplo, en servicio hablamos, a ver, digamos, eres odontólogo. Tienes que tener en cuenta tus maquinarias, ¿no? ¿Qué es lo que vas a usar? Tus equipos, ¿no? Vas a necesitar de repente de una oficina, vas a necesitar de repente de una secretaria o de un asistente, qué sé yo. O si vas a ofrecer un producto, ¿no? Igual, qué cantidad de producto, la marca, el diseño, cómo vas a ofrecer, del tipo de marketing en el cual vas a trabajar, a qué tipo de mercado vas a ingresar, quiénes van a ser tus consumidores, etcétera. Miren, ¿ve? Es un poco complicado la estructura. Y por último, los sistemas. Los sistemas, ¿para qué es importante tener en cuenta dentro de tu empresa? Porque a partir de estos sistemas vas a poder llevar un control tanto de los ingresos, de los egresos, de la productividad de tus servicios o de tus bienes, si vas a trabajar con personal o no, cuánto le vas a pagar. ¿Ve? Entonces, todo esto es importante al aperturar una empresa. Entonces, muchos dicen, no, tener una empresa es facilito. No es fácil, es complicado. Hay que decidirse bien qué tipo de empresa vas a abrir. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando nosotros vamos a ir, ¿no? Ya estamos elaborando la estructura de nuestra empresa, vamos a irnos también por la clasificación de la empresa. Vamos a ver, ¿no? De acuerdo, una vez que hemos evaluado ya, podemos clasificar a nuestras empresas, a nuestra empresa, ¿no? En función a diferentes aspectos. Uno, según el número de personas que lo conforman. Ah, miren, vamos a encontrar empresas individuales o empresas societarias. Individuales, bueno, tú solo, ¿no? Como persona natural, puedes crear tu propia empresa. Empresas societarias, cuando ya vas a trabajar con socios, ¿no? Cuando vas a crear ya entre dos, entre tres, cinco, qué sé yo, vas a encontrar diferentes tipos de sociedades. Miren, ¿ve? ¿Qué más? También de acuerdo al capital, va a ser una empresa privada, va a ser una empresa pública, mixta, ¿qué tipo de empresa tú vas a aperturar? ¿Qué más? De acuerdo a la actividad que vas a realizar. ¿Cómo vas a clasificar a tu empresa? Industriales, aquellas que son extractivas, febriles, reproductivas, o también comerciales, ya sean mercantiles, financieras o de servicios. Miren, ve en qué rubro se va a encontrar tu empresa, ya sea que la vamos a clasificar de acuerdo a las actividades que se va a realizar. Miren, también vamos a clasificar las empresas por el tamaño de la inversión. Vamos a encontrar grandes empresas, medianas empresas, microempresas, pequeñas empresas. ¿Ve? Todo eso vamos a ver. Y por último, también de acuerdo a la nacionalidad de los inversionistas, van a ser todos nacionales, van a haber extranjeros,
va a haber mixto. ¿Cómo vas a, cómo vas a constituir tu empresa? Es importante tener en cuenta todo esto, ¿ve? Para la constitución y la creación de una empresa vamos a tener en cuenta todo esto. Y por último, también vamos a clasificar a las empresas, ¿no? Por su organización legal. Vamos a ver aquí lo que son la ley de sociedades, la ley 26887, las sociedades anónimas, colectivas, comanditas, incluso comanditas simples, por acciones. También vamos a ver las de responsabilidad limitada, las sociedades civiles, ¿ve? Todo lo que ustedes van a exponer el día sábado. Y por último también, las empresas se van a clasificar, ¿no? Por el domicilio de la sociedad. Van a ser empresas domiciliadas o no domiciliadas. Van a ser empresas que se encuentren dentro del país o fuera del país. Todo eso hay que tener en cuenta. Bien, entonces una vez que nosotros ya tenemos claro la estructura y la clasificación de nuestra empresa, nos vamos a ir por el lado de las sociedades. ¿Qué vienen a hacer las sociedades? Las sociedades, pues, ¿no? Sobre todo es un contrato. Ya es un contrato que se realiza entre dos o más personas que se juntan para hacer un negocio. Bien dijimos que tanto las personas naturales o las personas jurídicas forman parte de la empresa. Y cuando vas a crear una empresa, dijimos que puedes crear una empresa unipersonal o una empresa, pero en sociedad, ¿no? Entonces, de ahí vienen lo que son las sociedades, pues no son contratos entre dos o más personas. ¿Quiénes crean estas sociedades? Sobre todo crean las personas jurídicas, ¿no? Las personas jurídicas son los que van a crear estas sociedades. Entonces aquí vamos a ver que para crear una sociedad se necesitan de aportes dinerarios, no dinerarios, ¿no? También de la cantidad de socios o de personas, ¿no? Que van a formar parte dentro de esta sociedad. ¿Qué viene a ser una sociedad? Aquí, ojo, hay que tener en cuenta dos puntos. Uno, de acuerdo al Código Civil, ¿ya? De acuerdo al Código Civil, una sociedad pues es un contrato, ¿no? Por el cual un grupo de personas se obligan a poner un común bienes, dinero, valores, ideas, trabajo, con el objetivo de dividir en partes iguales, ¿no? Si es que habrían ganancias. Y también sociedades según la Ley General de Sociedades. ¿Qué son las sociedades? Pues son aquellos que constituyen una sociedad, ¿no? Que aportan ya sean bienes o servicios para un ejercicio común de las actividades económicas. Miren, dos términos de acuerdo al Código Civil o a la Ley General de Sociedades. Yo les recomiendo para la exposición del día sábado, ¿ya? Que ustedes se descarguen la Ley General de Sociedades. Esa la encuentran en internet, ya la ley 26887, o si tienen en libros también, pero lo adecuado es que lo descarguen de internet más fácil. Ustedes van a encontrar la ley y ahí van a encontrar todos los decretos, todas las disposiciones generales para poder crear una sociedad. Ya ahí van a encontrar todo. ¿Qué nos dice esta ley o para qué nos sirve? Vamos a encontrar, bueno, algunos antecedentes, pero ¿qué nos dice esta ley? Esta ley nos dice, pues, ¿no? Que cumpliendo todos los todas las modificaciones que han habido, ¿no? Los cambios o también de acuerdo al campo comercial, de acuerdo a la actualización que ha habido, ¿no? Nos presentan a nosotros esta ley, la ley 26887, que vamos a encontrar que nos habla de todas las reglas que se aplican al momento de la creación de una sociedad. ¿Ya? Entonces aquí vamos a encontrar, dentro de esta ley, vamos a encontrar las reglas para crear una sociedad, cómo se crea una sociedad anónima, una sociedad anónima abierta, cerrada, quién es una persona jurídica, nos habla de los socios, cuántos socios deben haber, cuánto de capital deben aportar, nos va a hablar lo que son
objetos sociales, pactos sociales, quiénes van a hacerlo. O sea, nos va a especificar dentro de esta ley cómo es lo que uno puede crear una sociedad. ¿Ya? De eso se trata. También cuáles son los requisitos, ¿no? Para poder crear una sociedad. De eso nos habla. ¿Qué más? También nos va a hablar cómo crear, pues, ¿no? Una organización dentro del Perú, pues, ¿no? Cuáles son los requisitos, de todo eso nos habla esta ley, ¿ya? Eso con respecto a la primera sesión. ¿Qué más? Vamos a ver también, ¿ya? A ver, ustedes el día sábado ya les había dejado un trabajo, ustedes van a exponer sobre los tipos de sociedades, ¿no? A cada uno ya tiene su tema para que pueda exponer. Pero nos vamos a pasar a ver un segundito esta parte, todos ustedes ya la van a exponer, la cantidad de socios, ¿no? Todo eso ya es parte del trabajo de ustedes. A ver, un segundito. Me voy a adelantar un poquito para poder avanzar. A ver aquí. Ya. Entonces, el día sábado vamos a ver nosotros los tipos de sociedades, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito sobre esta ley general de sociedades. ¿Para qué nos va a servir conocer a nosotras esta ley de sociedades? Bien, dentro de esta ley, muy aparte de que nos diga a nosotros, ¿no? Cuáles son los requisitos, qué tipo de empresa, cómo puedes aperturar tu empresa y todo lo demás, vamos a ver nosotros también que esta ley nos va a hablar a nosotros cómo van a ser las utilidades. Por ejemplo, si queremos abrir una sociedad anónima abierta, ya, nos va a hablar a nosotros cómo se va a distribuir las utilidades, por ejemplo, ya. Nos va a decir a nosotros también qué pasaría si alguno de estos socios incumple de repente, qué pasaría. Me va a decir a mí también sobre qué tanto de capital yo puedo aportar para generar o para poder crear una empresa, ¿ya? Entonces, también nos va a tocar el tema de sucursales, o sea, una vez ya creada tu empresa, una sociedad, ¿no? Una vez creada y deciden, ¿no? Aperturar una sucursal. Podemos tener una sucursal también en el extranjero, ¿no? Eh, Podemos aperturar una sucursal como persona natural o como persona jurídica también. ¿Lo podemos hacer? Sí. Ya, ¿qué más? Nos va a hablar a nosotros sobre asociaciones civiles. Esto creo que les tocó a alguien, les tocó para tocar este tema, sino para avanzar a alguien. ¿Les tocó asociación civil? ¿A alguien le tocó ese tema? Creo que no, ¿no? A ver, voy a revisar si a alguien le ha tocado. Ya, no, a nadie no le ha tocado ese tema. Ya, muy bien. Entonces, vamos a tocar también lo que son las asociaciones civiles. Sobre todo, estas asociaciones se crean con un mínimo de 3 personas, 3 asociados, que se les llama, ¿ya? Y que vamos a encontrar dentro de estas asociaciones, vamos a ver que son sin fines de lucro. O sea, que estas empresas ya no pagan impuestos, no pagan. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, las academias, asociaciones de productores, centros culturales, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces tienen pues llamémosle así, tienen la fachada de empresas sin fines de lucro, ¿no? Pero en realidad son con fines de lucro. Entonces, cuando uno va a crear una empresa, lo primero es tener en cuenta al momento elaborar la estructura. Cuánto de capital va a ser, cuánto de aporte va a tener esta empresa y qué tipo de empresa va a ser, con fines de lucro o sin fines de lucro. ¿Para qué? Para que no pagues impuestos. ¿Ve? Entonces hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, ¿no? Estas asociaciones o centros culturales son aquellas que reciben incluso beneficio de otros países, por ejemplo, reciben, ya, o las ONGs también. Las ONGs también son creadas bueno, sin fines de lucro, pero
muchas veces estas empresas ya sí son con fines de lucro, reciben aportes de otros países, por ejemplo, y no tributan. No tributan. Es por ello que uno a veces dice, no, pero cuando voy a crear una empresa, yo lo que, como empresario, ¿no? Se busca es no pagar mucho tributo. En realidad es así. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos. Es importante conocer la Ley General de Sociedades para poder crear una empresa, porque de esa forma no pagas tantos impuestos, ¿no? Los impuestos en realidad como empresa ya vienen de acuerdo también a la cantidad de trabajadores que tengas, ¿ve? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a encontrar también dentro de nuestra ley, ya para poder conocer un poquito dentro de nuestra ley, vamos a ver que cuando nosotros empezamos a crear sociedades, ¿no? Por ejemplo, a ustedes les ha tocado una sociedad anónima abierta, por ejemplo. A ver, avanzando un poquito del día sábado. A ver, pero un poquito voy a retroceder. Ya, a ver. Cuando se crea, por ejemplo, una SRL, ¿no? Me dice Junta General de Socios, que tiene que haber una Junta General de accionistas o de socios, por ejemplo. En mi ley a mí me habla, ¿no? ¿Qué es una Junta General de Accionistas? Pues estos accionistas van a estar constituidos, ¿no? Dentro también dentro de mi sociedad, ¿no? Dentro de la sociedad. Y son aquellos, pues, que van a decidir todos los asuntos de la empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos socios también pueden decidir, ¿no? O, llevar las riendas de la empresa, ¿no? Pueden formar entre ellos, ¿no? Llevar, por ejemplo, un periodo, ¿no? Por un año, administrar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada uno de estos socios puede administrar incluso la empresa, pero todo va a depender, ¿no? Dentro del pacto, cómo han elaborado las responsabilidades dentro de la empresa, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, estos accionistas, por ejemplo, ¿no? Pueden formar su junta y en cualquier momento pueden llamar a una convocatoria, ¿no? Pueden evaluar en cualquier momento cómo es la situación de la empresa, por ejemplo. Pueden evaluar a este gerente, ¿no? Cómo está en cuestión de sus capacidades, cómo está llevando la empresa, está llevando bien, está llevando mal, hay ganancia, no hay ganancia. En cualquier momento pueden llamar, por ejemplo, ¿no? Pueden, en este caso, en una sociedad, todos estos socios, ¿no? Todos estos socios tienen, pues, lo que es, tienen derecho al voto, por ejemplo, ¿no? Pueden votar, sí, pueden votar todos estos socios también. Entonces, dependiendo al tipo de sociedad que se crea, vamos a ver, pues, ¿no? Que a existir socios. Algunas de estas sociedades van a crear su junta general de socios, sí, otros no, no va a haber necesidad de crear una junta general de socios. Entonces, va a depender del tipo de empresa que se va a aperturar. Dependiendo también de este tipo de la cantidad de socios también, ¿no? Vamos a ver para poder pagar. En la siguiente sesión que vamos a tocar el tema, que ustedes van a exponer estos temas, lo vamos a ver con mayor detalle para poder entender, ¿ya? Y también la siguiente sesión vamos a avanzar con lo que son los requisitos de cómo se crea una empresa, cuáles son los requisitos, los básicos sobre todo, para poder iniciar con nuestra creación de la empresa, ¿ya? ¿Hasta aquí hay alguna consulta o duda? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguna consulta o duda, chicos? ¿Nadie? ¿Se entiende todo? Sí, se entiende, ¿no? Ya, a ver, vamos a ir avanzando, porque si no, no nos va a alcanzar. A ver. Estoy en la tercera sesión, ¿se visualiza? Ya, ¿se visualiza? Sí, ¿no? Ya.
Vamos a ver entonces, vamos a estar avanzando. ¿Cuáles son los pasos para constituir una sociedad? Existen algunos trámites que se deben realizar para la constitución de una empresa, de una sociedad. Trámites como trámites legales, trámites tributarios y trámites laborales. Dependiendo al tipo de empresa que nosotros vamos a crear, vamos a realizar estos trámites. Si yo voy a crear una empresa en sociedad, ya tengo que elaborar una minuta de constitución, tengo que realizar una escritura pública y tengo que inscribir mi empresa en registros públicos. Una vez hecho eso, voy a realizar trámites tributarios como solicitar mi RUC en la SUNAT, comprar y llevar lo que son libros contables, también, ¿no? Trámites que voy a realizar por el lado laboral, ¿no? Tengo que inscribir mi empresa a lo que es REMIPE y tengo que incorporar mis trabajadores a planilla. Estos trámites los voy a realizar dependiendo al tipo de empresa que yo voy a crear. ¿Ya? Dependiendo al tipo de empresa. También voy a realizar trámites municipales, ¿no? La licencia de funcionamiento, por avisos, etcétera, ¿no? Lo que la municipalidad te exija. También algunos trámites, dependiendo al rubro o al giro también que pertenece a mi empresa, voy a solicitar, por ejemplo, permisos, ¿no? Al MINCETUR, DIGESA, DIGEMI, MINEDU, MINEM. Esto en el caso de que si fuese salud, por ejemplo, ¿no? Tengo que solicitar permiso a la DIGESA, a la DIGEMI, si fuese una botica que voy a abrir, por ejemplo. Si fuese que voy a abrir un colegio, un instituto, universidad, tengo que solicitar permisos a la Minedu, miren, ¿ve? Entonces igual, ¿no? Dependiendo al tipo de empresa que tú vas a crear o al rubro al cual vas a pertenecer, tienes que realizar estos trámites. Y también, pues, ¿no? Muchas veces se solicita, ¿no? Que se registre tu marca para que puedas cobrar por el derecho de autor, ¿no? Puedes registrar tu marca, tu logo, tu nombre, ¿no? Y incluso si tu marca es muy conocida, puedes vender también esa franquicia, ¿no? Y obtener otros ingresos. Entonces, dependiendo al giro, al rubro, a la cantidad de empresa que tú vas a crear, ¿no? O a la sociedad, mejor dicho, vas a realizar estos trámites. No en todos los casos se realizan estos trámites, ¿no? Sino dependiendo del giro del rubro. Bien, vamos a encontrar entonces que al momento de crear nosotros nos decía, ¿no? Uno de los pasos en cuestión de los trámites legales, por ejemplo, una minuta de constitución, escritura pública y registros. Entonces, cuando nosotros creamos una sociedad, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con estos trámites. ¿Qué pacto social, estatuto y escritura pública? Tengo que elaborar. El pacto social que vendrá a ser o bueno, a ver, vamos a tocar primero la minuta de constitución. ¿Qué viene a ser la minuta de constitución y cuáles son los requisitos para poder tener lo que, aperturar lo que es mi empresa, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Qué viene a ser una minuta de constitución? A ver, una minuta de constitución, pues, es un formato o es un documento, ¿ya? Que tiene un acto, o sea, que aquí va lo que es la constitución de tu empresa, ¿no? Aquí esto se debe elaborar, pues, o lo debe visar, ¿no? Un notario público, ¿no? Un notario público lo tiene que hacer, o sea, lo tiene que redactar un abogado. Normalmente la minuta de constitución, pues, se elabora en una notaría, ¿no? En una notaría es lo que nosotros elaboramos. Entonces aquí va a incluir, ¿no? Cuáles son los estatutos de la empresa, aquí está la minuta, cuáles son los estatutos, quiénes van a ser los socios. En esta minuta va a indicar, ¿no? Cuánto de capital va a ingresar cada socio. Va a ingresar, por ejemplo, con dinero en efectivo, con bienes materiales. Todo eso va a especificar. ¿Ya? Entonces una minuta es un documento privado y que está elaborado por un abogado. ¿Ya? O sea, una minuta es como un contrato. Al igual que cuando se realiza una minuta de compra-venta, ¿no? Se rellena ahí, ¿no? Las características, los datos, todo eso. Todo eso viene a ser una minuta. ¿Qué más? ¿Cuáles son los requisitos para elaborar una minuta?
Uno, lo primero que se tiene que hacer también es reservar el nombre, ¿no? Tienes que buscar un nombre específico para que lo registres, no vayas y lo reserves en registros públicos. ¿Qué nos hace a nosotros? Esto nos permite a nosotros comprobar que no existan otras empresas con el mismo nombre o con un nombre similar, ¿no? Porque si hay una duplicidad, pues no vas a poder reservar el nombre de tu empresa. ¿Ya? Aquí vamos a tener en cuenta la denominación o la razón social. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ir, ¿no? Bueno, se realiza el trámite. Hoy por hoy todo es por internet, ¿no? Se paga, existe un derecho de pago y puedes reservar tú el nombre para tu empresa. ¿Ve? Igual ingresas por SUNAT, realizas la reserva del nombre y ya está. ¿Qué más? Una vez que has realizado ese trámite, vas a presentar todos los documentos. Aquí es importante que si los socios son casados, tienen que adjuntar también el DNI de los cónyuges, ¿ve? Entonces, si igual, ¿no? Cuando son 10 socios, por ejemplo, tienen que llevar los documentos de estos 10 socios y de aquellos que sean casados de sus cónyuges. También vamos a describir aquí cuál va a ser la actividad económica. Nuestra empresa, para qué tipo de bien o de servicio va a ofrecer, ¿no? Entonces, igual se va a redactar eso también dentro de la minuta. ¿Qué más va a detallar aquí el capital de la empresa? Cada socio, ¿cuánto va a aportar? ¿No? Yo ya les decía, va a aportar en dinero en efectivo, va a aportar en bienes. Aquí nos dicen, ¿no? Bienes dinerarios o no dinerarios. Los dinerarios es pues dinero en efectivo, ¿ya? Los bienes no dinerarios podemos considerar maquinarias, muebles, inmuebles, terrenos, de qué sé yo, si es una oficina, de repente equipo de cómputo, sillas, qué sé yo, todo eso va a ir aquí, va a ir redactado. Si va a hacer el aporte, va a ser en cuestión de dinero en efectivo, entonces tiene que realizar el depósito, ¿no? En una cuenta bancaria a nombre de la empresa para que pueda considerar como el aporte, pues, ¿no? El aporte de este socio. ¿Qué más? El estatuto. Al elaborar la minuta también se va a elaborar un estatuto. El estatuto nos va a decir, ¿no? ¿Quién es, si va a existir un directorio, si va a existir una gerencia, quién va a ser el gerente, va a existir una junta general de socios o no? También aquí en este estatuto nos va a hablarnos sobre los deberes y los derechos de todos los socios o los accionistas. ¿Qué pasa si uno de estos accionistas fallece? ¿Podrán heredar los hijos o no? ¿Qué pasa si no tiene hijos? ¿Qué pasa si en algún momento uno de ellos quiere vender sus acciones? Va a estar permitido que entre los socios que forman parte, ¿no?, de esta empresa compren esas acciones o que esta persona lo pueda vender a un tercero. Todo eso va a ir dentro del estatuto, ¿ya? Que va a formar parte de la minuta. ¿Ve? Aquí está, tenemos un ejemplo. Y luego va a venir lo que es la minuta de constitución. Dentro de esta minuta, ¿qué va a ir? Va a ir el pacto social, ya dijimos, y van a ir lo que son los estatutos, ¿no? Denominación de la empresa, cuál va a ser el objeto, cuál va a ser el domicilio, su duración, va a tener duración o no esta empresa, cuánto va a ser el capital, cuánto van a ser las acciones, quién va a ser el socio mayoritario o no, los órganos de la sociedad, ¿no? Va a haber junta directiva, quién va a ser el gerente, ¿no? El representante, todo eso, miren. ¿Qué más? Vamos a detallar si va a existir un directorio, ¿no? Si va a haber gerencia, quién va a ser el gerente. Este gerente, ¿qué tanto puede realizar, ¿no? Va a tener que pedir permiso o no, qué trámites puede realizar repósitos, retiros, puede realizar convenios o no, todo eso va a ir ahí. Vamos a designar quién va a ser el gerente. También, ¿no? Si podemos modificar este estatuto, cuándo se puede hacer un aumento de capital o cuándo puedes retirar parte de tu capital. También en este estatuto vamos a hablar sobre los estados financieros y los dividendos.
Si va a haber ganancia, cuánto de ganancia va a ir para cada socio, de qué manera se va a repartir esta ganancia, ¿no? También aquí se va a tocar los temas de disolución y liquidación de la empresa. ¿Cuándo se va a liquidar la empresa o cuándo se va a disolver la empresa? ¿Ve? Vamos a ver todo eso. ¿Qué más? Algunas disposiciones finales, ¿no? Algunos acuerdos que pueda haber pues entre los socios. Todo eso vamos a ver cuando se elabora la minuta de constitución. ¿Quién elabora esta minuta? Pues un abogado, ¿no? Un abogado y lo tiene que visar un notario. Dentro de órganos, aquí dentro de los estatutos, vamos a ver lo que son los órganos de la sociedad. Ya les mencionaba, ¿no? Si va a existir lo que son la Junta General de Accionistas, va a haber directorio, va a haber gerente, qué tanto poder tiene este gerente, por ejemplo. ¿Ve? Todo eso vamos a ver. ¿Y qué vendrá a hacer la Junta General de Accionistas? A ver, ¿qué es la Junta General? Pregunten, chicos, nadie me pregunta. La Junta General de Accionistas, por ejemplo, ¿no? Es, o también conocida como Junta General de Socios, ¿no? Es un órgano, pues, ¿no? Que se encarga de administrar o de fiscalizar también la sociedad, ¿no? Se encargan más que nada de administrar y de también de fiscalizar, pues, ¿no? De fiscalizar sobre todo el trabajo, pues, que está realizando el gerente, cómo está yendo la empresa. Más que nada eso es el fin de esta Junta General de Accionistas, ¿no? Entonces, igual, podemos ver que también, ¿no? Dentro de esta Junta General de Accionistas, ¿no? De accionistas, hay muchas empresas que sí, pues, ¿no? Tienen una Junta General de Accionistas y otras empresas, ¿no? No todas las sociedades tienen, pues, ¿no? Su Junta General de Accionistas, no todos, algunas nada más. El directorio, ¿qué es, por ejemplo, ¿no? El directorio es igual, ¿no? Tiene la función también de fiscalizar, ¿no? De fiscalizar sobre todo el trabajo que está realizando este gerente, ¿no? Eh, También de repente de ver, ¿no? Si el gerente, qué tipo de funciones tiene este gerente, o también de repente de llamar, ¿no? De llamar a una convocatoria o de repente de cambiar también al gerente, ¿no? Esa es la función del directorio, por ejemplo. Ahora del gerente o de gerencia general, ¿no? El gerente general sobre todo pues es designado por la Junta General de Accionistas o por todos los accionistas, ¿no? También dependiendo del tipo de empresa, porque vamos a ver que van a haber eh, eh, sociedades que no necesariamente trabajen con una Junta General de Accionistas o con directorios, sino simplemente existe lo que es un gerente o una gerencia general, ¿no? Que sobre todo este es el que tiene la función o la responsabilidad pues de llevar pues a la empresa a que crezca, ¿no? Sobre todo el gerente va a ser pues el que está administrando todos los recursos que tiene la empresa, va a estar coordinando, por ejemplo, va a estar planificando, organizando, supervisando, ¿no? Va a ser el representante de esta junta, por ejemplo, de accionistas, ¿no? ¿Qué pasaría si fuesen 200, 300 accionistas? Entonces, en este caso, el gerente, pues, cumple la función de representarlos a todos ellos, ¿no? De realizar convenios, contratos, de dar la cara, como se dice, ¿no? Esas son las funciones del gerente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver la Junta General de Accionistas. ¿Qué funciones tiene, por ejemplo, esta junta? Uno, ¿no? Como dice, aprobar los estados financieros, aplicación de utilidades, ¿no? Ellos son los que se encargan de ver cómo se va a repartir las utilidades en partes iguales, de acuerdo a la cantidad de acciones que tiene cada socio, ¿no? También ellos, pues, son los que o eligen o también pueden remover lo que es si es que hubiese directorio o también al gerente general, ¿no? También se encargan de ver cuál va a ser su sueldo, ¿no? Qué monto va a ser su sueldo.
También pueden en cualquier momento pues designar auditores externos, ¿no? Para que puedan evaluar el funcionamiento, la organización de la empresa, todo eso. Pueden modificar los estatutos, sí, en el momento que ellos lo decidan, ¿no? Pueden aumentar su capital, también pueden decidir reducir su capital, también. ¿Qué pasa si por ahí como empresa se obtuvo la compra de terrenos, por ejemplo, ¿no? Pueden autorizar que se venda ese terreno también, ¿no? Entonces, para eso es la Junta General de Accionistas, ¿no? ¿Qué más? El directorio, ya dijimos, ¿no? Que proporciona información a los accionistas. Bueno, como les decía, no todas las empresas van a tener junta general de accionistas, directorios, gerentes, subgerencia, no todos, ¿no? Algunas empresas van a omitir, pues, estos entes también reguladores, ¿no? Como les decía, gerencia, pues, acuerda todos cumple todos los acuerdos del directorio, él realiza contratos, es el representante de la empresa en realidad, ¿no? ¿Qué más? Luego, una vez que hemos elaborado la minuta, vamos a elevar lo que es la escritura pública, ¿no? La escritura pública es un documento, pues, ¿no? Que sirve o bueno, que sirve, pues, ¿no? Como protocolo para poder transcribir la minuta, ¿no? O sea, elaboras la minuta y luego se pasa a la escritura pública, ¿no? Y esto se tiene que hacer, pero presentando a registros públicos, ¿ya? Ya llevando a registros públicos. ¿Y cómo se realiza la inscripción en registros públicos? Pues hay dos formas, ¿no? Uno como registro de sociedades, ¿ya? Que este tema lo vamos a tocar el día sábado. Y lo otro, pues, ¿cuándo vas a registrar tu empresa como persona individual? Como persona individual vamos a encontrar las empresas de responsabilidad limitada, ¿no? Entonces también vas, inscribes tu empresa, en este caso como persona natural, ¿no? Y todo ese trámite se realiza en SUNAT. Igual, ve, puedes realizarlo por internet ahora, todo es por internet en línea, todo podemos registrar nuestras empresas, todo por línea sin necesidad de asistir a lo que es mismos registros públicos. Entonces, debemos aprovechar, ¿no? Esta situación para poder formalizar nuestras empresas. Porque ya dijimos cuáles son las ventajas de formalizar nuestra empresa, no vamos a encontrar muchas ventajas, entre ellas acceder a préstamos, por ejemplo, acceder a financiamientos, acceder a otros beneficios que el Estado también ofrece. Entonces es importante que nosotros nos formalicemos. Pero sí hay que tener en cuenta que para formalizar nuestra empresa, nuestra organización, hay que tener en cuenta los pasos que se deben seguir para formalizar nuestra empresa, que como ustedes ya vieron, no es tan complicado, son pasos simples que se siguen, pero sí que debemos tener en cuenta la estructura de la empresa, la clasificación de la empresa, como qué vamos a aperturar nuestra empresa como persona natural o como persona jurídica. Entonces, dependiendo de ello, podemos nosotros pues formalizar nuestra empresa y crear y formalizar nuestra empresa. Bien, hasta aquí alguna consulta o duda, chicos. ¿Alguien? ¿Alguien alguna consulta o duda? Ya, muy bien. Entonces, como les dije a un inicio, descárguense la ley, ya, la ley Ley General de Sociedades, es la ley 26887, descarguen y de ahí van a poder elaborar pues sus presentaciones para el día sábado. ¿Ya? Entonces todos tienen su tema, por favor. No me hagan tantas diapositivas. Lo esencial, chicos, lo esencial que podamos comprender cuál es la importancia de estas empresas, cuáles son los requisitos, perdón, de este tipo de sociedades, cuáles son los requisitos para poder constituir estas sociedades. Ya no me hagan tanto lo básico, lo específico, nada más para poder avanzar en cuestión de nuestras sesiones, porque como les dije al inicio, este módulo solamente son 6 sesiones, entonces se va a ir rápido el tiempo y no vamos a poder llegar a tocar todo. Entonces, por eso que específico nada más sus presentaciones, por favor, para luego tocar los otros temas que nos faltan. ¿Ya, chicos? ¿Alguna consulta o duda? ¿Alguien, por favor? ¿Alguna consulta? ¿Algo? ¿Nadie?
Ya. El día sábado, ¿cómo vamos a hacer para las exposiciones? Ya iniciamos y el primer grupo, por favor, ya listo para exponer. Ya pueden exponer todos o puede exponer uno solo también, no hay inconveniente. ¿Ya? También, por favor, sería bueno ejemplos, chicos, ejemplos. Consideren ejemplos también para que todos sus compañeros puedan estar atentos, ¿ya? Entonces también vamos a realizar preguntas, por favor, eso sí, voy a realizar preguntas y para los integrantes del grupo, ¿ya? Entonces se preparan, por favor, vamos a realizar preguntas. Muy bien, entonces, consultas, nada, consultas, dudas, chicos, ya, nadie consultas, ¿no? Pregunten, chicos, pregunten. Las dudas que ustedes tengan, por favor, pregunten. Si no, van a quedarse con la duda. Muy bien, entonces el día sábado, no se olviden, 5 de la tarde, tenemos nuestras exposiciones. Prepárense, por favor, van a ver, voy a hacerles preguntas, ¿ya? No se olviden de enviar su tarea y tarea 1. Hoy día finalizamos esta sesión, voy a subir la plataforma también esta sesión y les voy a subir lo que es una tarea también, una lectura, ¿ya? Una lectura, entonces son 2 tareas. También no se olviden el día sábado responder los foros. En el módulo anterior, por ejemplo, hay varios que no han respondido los foros. Entonces, a veces me preguntan, Miss, ¿por qué mi nota es diferente? ¿Por qué ha bajado? ¿Qué sé yo? Entonces, es porque no me están respondiendo los foros. Entonces, por favor, los foros tienen que responder porque también son parte, suman para sus notas, ¿ya? No olviden enviar sus trabajos, no olviden responder los foros. Nos encontramos el día sábado 5 de la tarde, chicos. Muchas gracias. Hasta el día sábado. Que tengan buena noche. Chao, mil gracias. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, Miss.